Está con nosotros Carlos Martínez, precandidato a gobernador por el espacio Libres del Sur. Carlos, bienvenido, gracias por visitarnos. Gracias a vos, Roberto, por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, y ya decíamos que cada vez más entra en efervescencia el hecho de las candidaturas en este año plenamente electoral. Y lo primero que debe preguntarse, Carlos, creo que hasta la pregunta de rigor es, ¿por qué nuevamente decidís postularte como precandidato a gobernador? ¿Cuál es el desafío que se te avecina en cuanto a esto? Bueno, en primer lugar, una aclaración. Yo fui postulado por delegados de 35 localidades de la provincia del Chaco, que son las localidades donde tenemos funcionamiento orgánico como Libres del Sur, más los responsables de áreas, frentes y ámbitos del partido, o sea, 165 delegados habilitaron una línea estratégica electoral para este año y luego el Secretariado Libre del Sur con la mesa provincial la instrumentaron en una reunión ratificatoria del último miércoles, no este miércoles, el miércoles anterior, con delegados de toda la provincia. Es decir que hay una voluntad colectiva, ¿no?, que me impulsó como candidato a gobernador. Y por supuesto yo acepto ese desafío, lo acepté, convencido de que nuestra organización cada vez más fortalecida, Roberto, como vos lo habrás podido observar en la realidad, ¿no? Somos el tercer partido en cantidad de afiliados en la provincia, más de 20.000 hoy. Hemos consultado a 250.000 de personas el año pasado en un hecho participativo impresionante para un partido que está en el llano. Y tenemos ideas, ¿no? Decimos, primero, una declaración de principios. Queremos ser gobierno del Chaco para acompañar los esfuerzos de Jesús Escobar de hacer una Argentina más justa, nuestro candidato a presidente, que se ponga del lado de la gente, porque hasta ahora se ha gobernado para los poderosos en la Argentina. Entonces hay una definición de principio con la que yo quiero empezar, ¿no? Nosotros, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, vamos a hacer el gobierno de las mayorías, ¿no? No vamos a hacer como el macrismo ni lo que pasó con el albertismo, con Massa y Cristina, que terminaron entregando las banderas de la historia de las luchas populares a lo que es ahora un gobierno del Fondo Monetario y de los grandes poderosos de este país. No, nosotros vamos a ir en otra dirección. Y hacerlo significa parar la inflación. El tema, Carlos, Sí. Suena interesante, ¿no? El hecho de parar la inflación. Sí. El tema es cómo, porque han pasado distintas facciones, distintos gobiernos, y sin embargo la inflación perdura desde hace aproximadamente 20 años. ¿Por qué? ¿Y cómo se lo enfrenta? ¿Cómo lo enfrentarían ustedes? Hay una medida que es inmediata que el Congreso de la Nación tiene hoy, que es un proyecto de ley firmado por 2 millones de personas para congelar por un año el precio de los alimentos y de las tarifas de luz y de gas. Lamentablemente la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, se niega a introducir en el debate un proyecto que resuelve o aspira a darle un respiro a la gente que hoy está sufriendo, Roberto, porque el 60% de lo que percibe como magro ingreso hoy una persona que está bajo la línea de la pobreza lo utiliza para comer y para pagar las tarifas. Entonces, ahí hay una idea concreta, hay una iniciativa popular presentada en los marcos de lo que es la democracia y lo que nos habilita el sistema de iniciativa popular. Bueno, por supuesto que ahí hay una voluntad por parte de ambos bloques del Congreso de no avanzar con cosas que le interesan a la gente, ¿no? A la gente hoy no le interesa otra cosa que parar la inflación, tener un trabajo que le asegure un ingreso capaz de sostenerse él y su familia, resolver el tema de la inseguridad, ¿no? Son 3 de los puntos fundamentales hoy
si vos querés hacer política de cara a la gente en este país. ¿Y cuáles serían las medidas, por ejemplo, Carlos, en el caso de que te toque conducir los destinos de esta provincia? ¿Cuáles Sí. serían las principales medidas que desarrollarías? Por ejemplo, el tema de la pobreza. Nosotros contábamos recién Sí. los datos del INDEC, 54% en el Gran Resistencia. ¿Cómo se la enfrenta? ¿Cómo se la trata de reducir al menos? Bueno, vos tenés dos respuestas para eso, ¿no? Primero, tenés que, si yo hubiera sido gobernador de la provincia, yo no hubiera permitido la eliminación de potenciar trabajo a gente del impenetrable. Porque es una aberración lo que se hizo. Y del impenetrable y de los distintos departamentos de nuestra provincia. La única herramienta para organizar un mejor trabajo de las cooperativas de servicio, de producción, ¿no? Avanzar hacia un fortalecimiento del desempeño que vienen haciendo los distintos sectores sociales en la provincia del Chaco, por un criterio de ajuste de Massa, de Tolosa Paz, de Alberto Fernández, también de Cristina, que avala esto, porque no nos olvidemos que Massa está ahí porque Cristina avala que esté ahí. Dijeron que iban a eliminar 300.000 potenciares. Bueno, avanzaron en eso. Después aparecen las declaraciones de estos funcionarios nacionales. Yo no lo hubiera permitido. Yo me hubiese puesto a la cabeza, hubiese pedido una reunión urgente con la ministra de Desarrollo Social, con Massa, y decía, acá no se toca nada, ¿no? Porque hoy, con la situación de pobreza que tenemos nosotros, que vos fuera de cámara detallaste, que todos conocemos, estamos en niveles del desarrollo de la pandemia, 54% de pobreza en el área metropolitana, de Gran Resistencia, el segundo conglomerado urbano, no podés agravar la situación avanzando sobre lo que menos tienen. Eso es para empezar. Entonces, un buen gobierno provincial es el que se planta ante cualquier gobierno nacional que quiera afectar la supervivencia de su propia gente. Yo sé que a lo mejor a algunos no les va a gustar esto, pero es así. Gobierne quien gobierne Jesús Escobar, gobierne, ¿no? Vos me conocés a mí, lo que fui como legislador. Sí, queda ¿no? Claro, Carlos, el punto, ¿sabes qué? El otro tema, sí. Pero una pregunta vinculada a esto. Sí. Queda claro que en un marco social como el actual es muy difícil defender la idea de quitarle, y más en un sector bien postergado como como el impenetrable, Sí. quitarle asistencia social a un grupo de personas. Y uno dice, la pucha, va a ser muy difícil de fundamentar esto. Pero también queda demostrado, Carlos, que con la asistencia social solamente no alcanza para bajar los índices de pobreza, ¿no? Coincido con vos. Yo te estoy hablando, por eso te dije dos cosas. Una situación de emergencia y otra es la solución de fondo. Yo no sé si lo habrás leído, justamente a principios del año 2021 escribí en el diario Norte, si lo puedo nombrar, lo nombro. Sí, claro, por supuesto. Me pidieron que escribiera un artículo. Yo escribí un artículo que se llama "De la pobreza se sale con trabajo", con la dignidad del trabajo. Lo sostengo hasta el día de hoy. Últimamente ni siquiera con eso, ¿no? Porque recién contábamos, Carlos, que el 30% de los trabajadores formales son pobres en nuestro país. Exactamente, porque precisamente hay un fenómeno inflacionario que vos creas algo y lo destruye al otro día. Pero, y ahí explicaba yo cuál era nuestra idea, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que fortalecer el sector informal hoy, fuerte, ¿no? Es decir, ¿de qué forma? Acá en la provincia del Chaco tenemos que crear un régimen jurídico de apoyo a los trabajadores de la economía social y solidaria, ¿no? Que tenga varias patas. La pata de fondos necesarios, digamos, ¿no? De apoyo del Estado al microcrédito, al emprendimiento, sobre todo al emprendimiento asociativo, que es lo que genera la cultura de la disciplina laboral, del trabajo en conjunto. ¿Hay fondos para ellos? ¿Hay recursos del Estado para fomentar esa iniciativa que estás pregonando? Carlos, te pregunto por qué parece ser que un gobierno no dispone de demasiados recursos cuando está atosigado por las recetas del fondo. ¿Son complementarias las recetas del fondo con esa economía que ustedes están marcando? Por eso yo te planteaba al inicio cuál es nuestro marco de definición. Si vos querés hacer una Argentina distinta, porque vos me preguntás a mí, ¿la provincia del Chaco puede resolver el tema de la pobreza sin el acompañamiento de un gobierno nacional que lo quiera hacer? No puede. Es una definición. Ahora, tenés que tener un gobierno nacional que sepa
que vos no tenés que darle el dólar diferencial a 300 para, ¿no? a los agroexportadores, que vos no tenés que permitir que en la cara te diga un gran empresario que monopoliza la formación de precios que terminaba la reunión y va a remarcar, ¿no? Que vos no podés seguir permitiendo esta concentración que hay en la comercialización de los productos, que vos tenés que tener una empresa testigo como los bolivianos que regule todo el mercado de los alimentos en la Argentina, y lo ha hecho con triunfo, con éxito. Bueno, Alberto despreció la posibilidad enorme que Por tenía supuesto, con Vicentín, con ¿no? Vicentín. Y bueno, pero todas esas son tareas, eso es de movida. Eso es de movida. Después, es decir, hay que avanzar. Acá hay una cultura en la clase política que yo creo que tiene que ver mucho con lo que dejó la dictadura militar, ¿no? Eso lo discutíamos en la época en que la CTA, por ejemplo, era una gran central, ¿no? Y terminó después diluyéndose en algo más chico, más... Acá hay una cultura del político resignado, que dice que yo recibí esto y voy a hacer esto. ¿Vos te acordás lo que decía Alberto? Alberto Fernández dijo que él iba a revisar la deuda contraída por Macri en el 2018, y una parte de los fondos esos los iba a utilizar a una cartera de microcréditos para impulsar el desarrollo local, regional y nacional. ¿Y qué pasó? ¿Hizo algo? ¿Hizo eso? No. Ni siquiera auditó la deuda, nada, porque se podía haber empezado a pagar o continuado el pago, pero con una auditoría. Ni siquiera hizo eso. Ahora, que debe ser complejo, uno supone, Carlos, la audición de una deuda, porque desde la recuperación democrática esta parte, ningún gobierno lo ha hecho. Por caso, siempre citamos el ejemplo de Bernardo Greenspun, que le planteó a Raúl Alfonsín la necesidad de auditar la deuda externa heredada de la dictadura militar, y al poco tiempo la decisión que toma Raúl Alfonsín es eyectar de su lugar a Bernardo Greenspun. ¿Por qué ningún gobierno democrático ha podido auditar para saber el origen o en qué se gastó esa deuda que aprieta cada vez más a nuestro país? Porque faltó valentía. Pero aparte, en la práctica, si vos ves lo que pasó en la realidad, hubo una cesación de pagos con la crisis del 2001. Estuvimos 5 años sin pagar nada nosotros. ¿Y se cayó el mundo? No se cayó. Al contrario, terminamos creciendo. Y bueno, terminamos creciendo. Entonces, lo que pasa es que hay gente que no quiere acordarse de las cosas buenas que pueden servir de ejemplo para hacerlo. Inclusive, los menos kirchneristas son los kirchneristas de ahora. Porque son kirchneristas resignados. Porque si vieran lo que hizo el primer kirchnerismo, fue un acto de valentía en varios temas. Acto de ruptura. Pero bueno, volviendo al tema de lo que me preguntaste, acá nosotros necesitamos, saliendo del tema de definiciones políticas que son indispensables, necesitamos un marco para el funcionamiento y apoyo de las economías sociales y solidarias. Necesitamos reformular lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Escuela de Formación Profesional en la provincia. Yo lo dije ya, hay que seguir el ejemplo de Salta, hay que crear una universidad provincial de oficios en el Chaco, ¿no? Que es una experiencia exitosa, y por supuesto todo esto debe hacerse con el control y seguimiento del Estado, ¿no? Eso es fundamental, y por supuesto educar en el cooperativismo, que es lo fundamental, ¿no? En el asociativismo, de forma tal de poder acompañar los esfuerzos que vienen haciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia miles de personas que se asocian, pero que no son apoyados, ¿no?, en sus esfuerzos que vienen haciendo. Uno se imagina, Carlos, sí, ante esta propuesta tuya, esta iniciativa colectivista, asociativista, sí, los sectores concentrados de la economía diciendo, che, ¿qué es este proyecto comunista que emprende este grupo? Y si al contrario, nos vienen a birlar nuestros negocios. ¿Cómo se enfrenta a esos sectores de poder que son decididamente poderosos y que muchas veces da la sensación que tienen más poder que el poder político de turno? Hay que gobernar consultando a la gente, que es el cuarto punto de nuestra idea, ¿no? Hoy en la Argentina la clase política está desprestigiada cada vez más por eso, por su lejanía de la gente, ¿no? Entonces, hoy viene alguien y dice, vamos a refaccionar una plaza, y no le pregunta a la gente a lo mejor si no era más importante la luz en los barrios.
Entonces hay que fortalecerse haciendo política al lado de la gente. Esto significa, por ejemplo, volver al presupuesto participativo. ¿Por qué se abandonó esa idea? Que era una idea de un debate muy fuerte a fines de los 90, ¿no? Impulsada digamos, por la llegada al gobierno del PT, digamos, ¿no? Con lo que fue toda la vorágine de Porto Alegre. ¿Por qué eso, no? ¿Por qué la gente no puede decidir en qué se va a invertir? No digo la totalidad, porque para algo vos elegís intendente, gobernador, ¿no? ¿Por qué no podemos nosotros los ciudadanos decir el 20% del presupuesto provincial y municipal queremos opinar nosotros en qué se va a gastar? Por ejemplo, el agua, que hoy falta en San Bernardo, en Villa Ángela, en una parte de Sáenz Peña, en La Clotilde. No pueden decir los habitantes de esas localidades, esto se reserva para solucionar definitivamente la falta de provisión de agua. Bueno, nosotros a eso le llamamos gobernar consultando. Eso es Libres del Sur. Queremos, y entonces cuando vos me decís, ¿qué pasa si vienen por nosotros los poderosos? Se van a encontrar con un pueblo organizado, porque no hay posibilidad de hacer un país distinto, una provincia distinta, sin organización popular. Hay una quimera del progresismo que está muriendo ahora, que es el kirchnerismo, ¿no? De un gobierno que haga cambios profundos sin la participación de la gente. Entonces, lo que tiene que venir ahora no es la derecha en el país ni en la provincia del Chaco. En el país ni en la provincia del Chaco, te digo. Sino que la salida sigue siendo por izquierda. Pero si es que se entiende realmente qué es lo que hay que hacer, hay que fortalecer la comunicación con el pueblo tiene que participar, no puede ser acá, por ejemplo, que teniendo una ley de tarifa social, tengamos a jubilados que tienen tarifazos de 20.000, 25.000 pesos. Entonces, de tarifa eléctrica hablas. Tarifa eléctrica, claro, pero yo digo, con un ingreso de 80.000 o ponerle que está la abuela que tiene una pensión y una jubilación, la pensión que le dejó el marido que falleció. Te digo por casos que nosotros conocemos. Y resulta que 85.000, no es la salida. Entonces un gobierno provincial que quiera estar del lado de la gente tiene que enfrentar eso. Carlos, la verdad que más que interesante, nos quedan pocos minutos, 4 minutos para el cierre del bloque, sí. Y nos gustaría, en esos 4 minutos, sé que esto no es lo que corresponde, sé que no alcanza el tiempo, sí. Pero ejes claves como salud y educación, ¿qué harías, por ejemplo, en cuanto a la posibilidad, que si es que se te da, de acceder al poder? ¿Qué harías en educación? ¿Qué harías en salud? Mirá, nosotros sobre salud venimos alertando ya desde mi época de legislador que estaba agotado un modelo de gestión, ¿no? Que es el modelo de gestión centralizado, que es el modelo de gestión sin tomar en cuenta lo que necesita la gente en cada uno de los barrios donde están los centros de salud. Entonces nosotros decidimos avanzar a la creación de los consejos de salud, ¿no? Por regiones sanitarias, primero, ¿no? Encabezado por supuesto, por el personal profesional, por los trabajadores del centro o del hospital, y también con la participación de la gente, para que se establezcan ahí lo que vos dijiste hoy. Una nueva gestión tiene que basarse en las prioridades de la población. Entonces, ¿qué es importante que haga este centro de salud? ¿Cuáles son los horarios que queremos que estén los profesionales? ¿No? ¿De qué forma se van a implementar las campañas de prevención? ¿Cuáles son las campañas respecto a los alimentos que nosotros necesitamos? Porque la salud no es el remedio, ya sabemos ya eso, la salud es otra cosa. Se llega al remedio cuando vos ya tenés un malestar en el estado físico o psíquico. Entonces, primero es eso, te dejo una idea, que es muy corto el tiempo, después podemos seguir hablando. Sí, claro. Lo mismo pasa en el tema educativo. Lo mismo pasa en el tema educativo. Yo creo que no fue buena la reforma del 94 eliminando el Consejo General de Educación. O sea, hay que replantearse, no digo un regreso, digamos, a eso, pero una reformulación, una
hay una parte, el Ministerio de Educación tiene que ocuparse de dirigir políticamente el proceso educativo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la burocracia, hay que descentralizar viendo, no sé si es el Consejo General de Educación, antes era el Consejo General de Educación con representación gremial, podría incorporarse también una parte de la población, de los padres, de los alumnos, el que establecía las reglas, ¿no?, de funcionamiento de todo el sistema educativo. Hay que reexaminar eso porque yo creo que no vamos a ningún lugar. Y después, en una parte hay que discutir digamos, una reformulación del sistema educativo en algunos aspectos. Yo hablé de la Universidad de Oficios, ¿no?, que es lo que uno ve, porque tiene que haber un sistema educativo al servicio de la gente también. Si vos tenés hoy un esquema pensado para los 70 o para los 80, digamos, no sirve. Entonces, por supuesto que esto tiene que ser con consulta a los involucrados, que son los docentes, que todos sean parte de eso, y que, vuelvo a repetirte, todas las medidas que se tomen en las distintas áreas de gobierno tienen que estar precedidas por la voluntad siempre de consensuar, de consultar y de avanzar juntos, ¿no? Carlos, ¿y en educación? En educación eso, ¿no? Tener un docente... No se puede obviar en el tema de la salud, por ejemplo, Sí. el tema del presupuesto. ¿Hay recursos como para tratar, también en educación, por supuesto, Sí. ¿hay recursos como para afrontar las reformas que estás planteando? Mirá, te vuelvo a repetir. Nosotros tenemos que obtener esos recursos de un mejoramiento de la situación económica del país, ¿no? Y eso se va a producir, por supuesto, cuando la gente consuma más, se venda más, se dinamice más la economía y, por supuesto, esa reactivación llega a la gente, porque también decíamos fuera de cámara que puede crecer la economía, pero la gente no tiene ningún impacto porque sus ingresos están deteriorados. Y en la medida que empecemos a ampliar ese espectro, por supuesto, esto va a tener un impacto en el aumento en el presupuesto, no como ocurre hoy, digamos, ¿no?, que estamos encorsetados, en que todo lo que se hace para cumplir la meta del 2,5, del 1,9, del déficit fiscal programado. Entonces, en ese contexto nosotros hablamos. Hay reformas que se pueden hacer con voluntad política y se pueden hacer ya, que es lo que yo te dije. Eso hace falta voluntad política, lo mismo en el sistema educativo. Y, por supuesto, yo sería un necio si no te digo... si te dijera que hay cosas que no dependen de un gobierno nacional que gobierne para la gente. Nosotros necesitamos eso. Y por supuesto, si no hay un gobierno nacional que gobierna para la gente, acá tiene que haber un gobierno provincial que gobierne para la gente y se plante ante el gobierno nacional que no gobierna para la gente. Claro, qué complejo escenario sería ese, ¿no? Imagínate esto, Carlos, si gana, por ejemplo, Patricia Bullrich o Javier Milei, te toca conducir la provincia a vos, ¿cómo te le plantás? Porque sí, suena muy bien plantarse, el tema es con qué recursos te puedes plantar. Mirá, yo creo que a nosotros no se nos escapa que es un escenario político, yo creo que negativo. Muchos dicen hoy que la derecha está muy fortalecida a nivel nacional, tiene muchas opciones, tiene los medios de comunicación, tiene un gobierno nacional que le allanó el camino, vamos a decir así, porque compró las ideas de la derecha, entonces se naturalizó y se hizo cultural determinados clichés. Entonces, te digo, tampoco Libre del Sur pierde de vista eso, a escala provincial, ¿no? Nosotros hemos decidido en el encuentro provincial del 11 de marzo que vamos a ser protagonistas de este proceso electoral, que vamos a llevar nuestras ideas. Y por supuesto, cuando muchos nos preguntan, pero ¿y qué pasa con los acuerdos electorales? Estamos abiertos a los acuerdos electorales, ¿no? Nosotros no negamos, en los hechos hemos sido parte de acuerdos electorales en nuestra existencia acá en la provincia, pero por supuesto, tienen que haber un programa, tiene que haber una línea clara, ¿no? Te vuelvo a repetir, este escenario que vos desarrollás como hipotético no nos es indiferente, es decir, que se pierdan espacios de gobiernos
a los que nosotros no estamos de acuerdo en algunas políticas, porque lo reemplacen sectores de derecha, yo creo que no es bueno, es un retroceso. Nosotros vivimos la etapa de Roy Nikich acá, muy dura fue para las organizaciones del campo popular, pero bueno, eso no lo decidimos nosotros, ¿no? Libres del Sur tiene su propia línea política. Si el escenario se presta para la posibilidad de explorar acuerdos electorales, que no está en nuestras manos decidirlo, nosotros escucharemos qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, y decidiremos en consecuencia. Así que eso es lo que te puedo decir. Bien, Carlos, gracias por visitarnos. Seguramente no va a ser la primera vez. Vamos a tener o vamos a solicitar nuevamente tu visita y, ¿por qué no, un debate con los distintos precandidatos a gobernadores? Pero cómo no, encantado, Roberto, y bueno, te deseo siempre lo mejor en tu trabajo acá, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Nos conocemos hace un montón de tiempo con Carlos Martínez, de su etapa como legislador y ahora como precandidato a gobernador.